La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta el pan de la palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Bienvenidos a este programa, El Pan de la Palabra, con ustedes Marcos Manuel Márquez Pagán. Y en este domingo, el cuarto domingo de Cuaresma, domingo conocido como el Domingo de Letare, domingo donde ya podemos vislumbrar un poco la luz de la resurrección, que vamos preparándonos en este camino de cuaresmal y de penitencia, de limosna, de ayuno, de oración. Meditamos la palabra de Dios y hacemos lectura orante de estas precisamente las lecturas que nos ofrece la Iglesia, la liturgia para este domingo. Nuestro obispo, el padre Rubén Antonio González Medina, no se encuentra con nosotros hoy, pero ciertamente nos acompaña con su oración y con su bendición. Y hoy vamos entonces a adentrarnos dentro de los signos que hemos ido recorriendo durante este camino de la Cuaresma, desde el principio en el miércoles de ceniza, donde meditábamos en el encuentro, ¿no? En encontrarnos. Luego el primer domingo de Cuaresma en el discernimiento. Entonces, a partir del discernimiento, bueno, una vez nos encontramos, hacemos el discernimiento, escoger, ¿verdad?, dos caminos. Estamos abiertos también a la escucha, ¿verdad? Una vez que nos encontramos, hacemos el discernimiento, ¿verdad? Podemos medir, podemos sopesar entre lo bueno, lo malo, lo que el Señor nos ha regalado, saber también poner al servicio de los demás nuestros talentos. Escuchamos, estamos atentos a las realidades, a la novedad, a cómo nosotros vamos a presentar el mensaje de esperanza del Evangelio hoy. Y una vez estamos abiertos a la escucha, precisamente así estamos abiertos al diálogo. Y entonces intercambiamos ideas, podemos aprender unos de otros y poco a poco ir caminando a la verdad de Jesucristo. En este este cuarto domingo de Cuaresma, tenemos entonces la palabra reflexión y el signo es el barro, signo que vamos a estar también reflexionando sobre todo en el Evangelio y que tiene mucha significación específica, mucho sentido humano que vamos a estar también reflexionando. Vamos a adentrarnos teniendo en cuenta esta palabra reflexión, sobre todo en el camino que hemos recorrido. Encuentro, discernimiento, escucha, diálogo y ahora reflexión. Una vez que entramos en el diálogo, entonces vamos ahora a ir reflexionando sobre eso que ya hemos dialogado, que hemos escuchado, que hemos discernido en el momento en que nos hemos encontrado, para entonces seguir caminando juntos a la verdad, que es la verdad con mayúscula, Jesucristo. Vamos a comenzar con la lectura de la oración colecta para este cuarto domingo, domingo de Letare, de cuarto domingo de Cuaresma. Dios nuestro, que reconcilias admirablemente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva, una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Miren, qué interesante comenzar Dios nuestro, ¿verdad? Como Dios nuestro, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Creador. Nosotros con conciencia de comunidad y reconocemos algo en Dios, que es que reconcilias admirablemente al género humano por tu palabra hecha carne. Esto parece una oración que uno dice, pues es sencillo, todo el mundo, cualquier cristiano, cualquier creyente puede entenderlo. El hecho de que por medio de la palabra hecha carne, que es Jesucristo, ¿no? La palabra de Dios hecha carne, se reconcilia admirablemente el género humano con Dios. Pero va mucho más allá. Es que simplemente por el hecho de decir la palabra hecha carne, o sea, está diciendo Dios mismo nos da testimonio,
nos revela, nos ilumina de tal forma que nosotros podamos reconocer que en nuestra humanidad hay algo de bondad con la cual podemos nosotros alcanzarlo. Porque si no fuera así, Dios mismo nos hubiera hecho ser humano, nos hubiera hecho hombre. Entonces nos está dando ese testimonio de que por medio de Dios que se acerca, que tiene una iniciativa, que Él mismo viene a bajarse a nosotros, y no tan solo se abaja, sino que se hace uno de nosotros, nos dice, tú también puedes tomar esa iniciativa entre los demás, entre tus hermanos, entre los que nos rodean, sobre todo los más necesitados, porque desde el punto de vista, si lo vemos desde esta perspectiva, Dios y el ser humano completamente necesitado de Dios, por lo tanto, Dios se abaja a atenderlo. Y si queremos nosotros reflejar esa imagen de Dios en nosotros haremos lo mismo. Nos dispondremos a servir al más necesitado, al que está más abajo, el que más necesita. Entonces, reconocemos esto en Dios. Decimos, Dios nuestro, como comunidad, que reconcilia al género humano por esta misma acción de la palabra hecha carne, o sea, de bajarse hasta donde nosotros, y que podamos reconocer que también tenemos parte de esa bondad y participamos de esa divinidad por la gracia, y entonces podemos hacer también lo mismo. Te pedimos, un pueblo orante, un pueblo que pide, un pueblo que alaba, un pueblo que exclama. Te pedimos que el pueblo cristiano, ¿ves? Y aquí ahora ya va específico, dice, reconcilia al género humano, pero ahora nosotros como creyentes afirmamos y pedimos, ¿verdad?, que el pueblo cristiano se disponga, o sea, que vaya preparándose en este tiempo a las próximas fiestas pascuales. ¿Cómo? Con una fe viva, o sea, no con una fe de simplemente, yo creo, si no, yo acepto al Señor. No solo eso, eso son palabras, eso es una expresión pública, quizá una manifestación ¿verdad?, verbal, podemos hacerlo por escrito, bien, pero una fe viva es la que no tan solo pasa de los labios, sino que pasa a las manos, en el corazón, que se puede percibir en cada momento de la vida, en el actuar, en la toma de decisiones. ¿Y qué más? Con una entrega generosa. O sea, pedimos, Señor, que reconocemos que sí, has visto en nosotros algo de bondad, pero sí has visto también una necesidad y te has bajado ante nosotros, haciéndote ser humano. Pedimos que a los cristianos que reconocemos esto, que reconocemos esta revelación, que reconocemos que el Dios mismo se ha hecho ser humano, nos dispongamos a celebrar las fiestas de la Pascua, que precisamente para eso es la Cuaresma, con fe viva y entrega generosa, con una fe que hable, con una fe que sean obras que manifiestan la caridad y el amor de Dios, que hacen la presencia de Dios mismo en los demás a través de nosotros, por una entrega generosa. No cualquier entrega, sino desprendida, que podamos nosotros dar de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestra oración, nuestro ayuno, ¿verdad?, de quitarnos esas cosas que quizás nos van arrastrando a no tener una entrega más generosa o una fe más viva, y que cada uno conoce, ¿verdad?, en lo profundo de su corazón, que lo va atando y que quizás lo hace dudar, quizás lo hace cuestionarse si es o no pertinente hoy. Pues sí, el cristiano dice sí, vale la pena, y por eso reconocemos que el Señor nos da la gracia y pedimos que nos aproximemos a estas fiestas pascuales y no lleguemos como cualquier otro año más, sino con una fe viva y una entrega generosa. Vamos entonces a pasar a la lectura del Salmo, Salmo responsorial para este domingo de Letare, que es el Salmo 22. El Señor me conduce hacia fuentes tranquilas. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan sosiego. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
el Señor me conduce hacia fuentes tranquilas. Bien, el Salmo 22, que es muy, muy conocido, precisamente porque la imagen del pastor es una imagen que los primeros cristianos lo han plasmado, sobre todo en las catacumbas, en estos dibujos del primer siglo y del segundo siglo, que son muy, muy representativos, porque es parte del estilo artístico de los romanos en la época, y pintan a Jesús con la oveja en los hombros, ¿verdad? Con la parte de redil, con un cayado, pero anda con vestiduras romanas, vestidura corta, con sandalias, sin barba, un poco para que veamos cómo ya desde los primeros siglos el arte cristiano va a ir plasmando su realidad, ¿verdad? Y la hace identificarse con la encarnación de la palabra, con Dios hecho ser humano, porque aunque todo haya tenido un contexto histórico y el Señor se haya encarnado en un contexto histórico con una realidad específica, ciertamente la manera de nosotros conectar con Dios mismo es en esos rasgos comunes, ¿no? En la misma humanidad. Y pues evidentemente el arte se va a plasmar según las épocas, ¿verdad? Y según los tiempos. Este salmo, muchos lo conocen precisamente, Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, quizás para nosotros no se nos hace tan fácil en esta perspectiva caribeña la imagen de un pastor, porque, ¿verdad? No es tan común tener ovejas en nuestra realidad, pero ciertamente podemos nosotros en el imaginario, ¿no? Y ya con tantos avances podemos tener acceso a ver estas dinámicas entre pastor y ovejas. Vemos, como dice, el Señor es mi pastor, como si fuera una oveja hablando, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Interesante porque, ¿verdad? Mientras sé que otras veces hemos compartido experiencias personales, ¿no? En mis estudios en España llegué a ver en algún momento el pastor con las ovejas, ¿no? Como las ovejas pueden estar cada una dispersa haciendo lo suyo, o bebiendo agua, comiendo hierba, o los corderitos brincando. Pero cuando llega el pastor, desde lejos, silba o hace algún ruido, las ovejas se reúnen a estar atentas ya lo que diga el pastor, o se ponen en fila, o se reúnen en el rebaño todas juntas, pero ciertamente acuden a la voz del pastor, que es una imagen que luego el Señor va a poner en los evangelios y que también va a tener esta identificación con el pueblo de Dios. Pero eso vamos a continuar hablando en el próximo segmento. A nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos en este cuarto domingo de el tiempo de Cuaresma, el domingo de Letare, y estábamos meditando, comenzando a reflexionar en el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta, y específicamente en la parte de responsorial, el Señor me conduce hacia fuentes tranquilas. Como se ve como si fuera, decíamos, desde la perspectiva de una oveja, y compartíamos esta experiencia del pastor, ¿verdad? En Europa, que el pastor va y las ovejas lo reconocen de inmediato, y el mismo pastor reconoce también a sus ovejas, cuál es el defecto de cada una, cuál es, digamos, hacia dónde tienden, cuál es el nombre de cada una, cómo las puede identificar. Es una dinámica muy, muy especial, y que, viéndolo desde esta perspectiva, el Señor, al ser el pastor o reconocerlo como pastor, tenemos una consideración muy interesante, porque simplemente nos entregamos a lo que el pastor diga mientras está presente. En este caso siempre está presente, ¿no? Sabiendo que si el Señor es nuestro pastor y nosotros lo llevamos en el corazón, y esa presencia divina y etcétera, ¿verdad? Todo lo que de espiritualidad que hemos aprendido, sabemos que el Señor está siempre y siempre está presente. Por lo tanto, nuestra vida está dirigida por el actuar, el hablar, el decir, el amor que el Señor nos proyecta, y ese es, si estamos frente a Él siempre, podemos encontrarlo en cada acontecimiento y en cada una de las pruebas. Dice, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
aunque camine por cañadas oscuras, ya está, y aquí es donde está la confianza de la oveja en el pastor. Si está por un área oscura, simplemente escucha la voz del pastor y hacia dónde va el pastor, hacia ahí va la oveja. Aunque no vea bien, aunque no entienda nada. Nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me dan sosiego. ¿Ves? O sea, no es, está hablando aquí la vara de que le da un golpe, ¿no? Sino más bien es que si te sales del camino con la vara, ¡fup!, lo puede. Y entonces da sosiego, porque si nos vamos descarrilando, si nos vamos por algún camino en el que vamos tropezando, que quizás vayamos fallando en la fe, el Señor simplemente nos dice, por aquí no es, por acá, ¡pap! Y entonces estamos tranquilos porque vamos por buen camino, sin temor, pero a veces a oscuras, ¿ve? Como dice, aunque camine por cañadas oscuras, ¿ok? Entonces, cuando estamos en la oscuridad, cuando no vemos, cuando todo está en tinieblas, a veces simplemente lo único que basta es, Señor, yo confío en ti porque tú me guías por el sendero justo, porque tu vara y tu callado me dan sosiego, porque aunque tenga dudas, simplemente me encamino hacia lo que el Señor quiere, hacia lo que el Señor ya en un momento puso en mi corazón y cuál es mi vocación, por ahí voy, ¿verdad? No claudicar, no echar hacia atrás, recordar el momento o los momentos de luz, los momentos de gracia, los momentos donde quizás teníamos más sosiego, los recordamos y continuamos escuchando la voz del pastor y lo seguimos, aunque no veamos nada, sin temor. ¿Por qué? Porque tú vas conmigo. Y continúa, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Mira qué interesante, ya aquí estamos, es como idealizando la oveja, y ya, porque la está sentando a la mesa, ¿no? Y las ovejas no se sientan a la mesa, ni modo. Entonces, lo lleva ya a otro tipo de dinámica. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Mire, esto es interesante porque es una forma de expresar el hecho de que aquellos que querían hacerme daño, aquellos que estaban intentando buscar el mal para mí, el Señor prepara una mesa ante mí con todo, ¿verdad? Todo lo necesario frente a mis enemigos, como para que también quienes no son creyentes, quienes buscaban el mal para mí, quienes quizás estaban, ¿verdad? No pensaban muy bien de mí, puedan decir, mira lo que el Señor ha hecho con él. No por echarle nada en cara, ni porque uno es mejor que otro, sino es la manera de expresarlo, ¿no? Recuerden que también los salmos utilizan algunas comparaciones de la guerra, de la lucha entre los pueblos, y muchas veces el testimonio de Israel era prácticamente para que otros pueblos también reconocieran al Señor, y cómo el Señor ha obrado en la historia del pueblo de Israel. Y dice, la mesa frente a los enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Mira, está también interesante porque, es decir, tiene toda la mesa servida, huele bien, ¿verdad? Está, el ambiente queda lleno del aroma del Señor, de la gracia, y la copa rebosa, es decir, su copa no está vacía, no le falta el vino de la alegría, no le falta lo necesario, el Señor le ha dado todo. Y entonces, aquí está. Después que hace toda esta narrativa, se compara con la oveja, luego lo del banquete. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Entonces, miren qué bonito. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y aquí podemos nosotros reconocer, claro, porque es el pastor, porque Él está ahí siempre, porque si hay algún enemigo, el Señor no solamente me da lo necesario, me unge la cabeza, la copa rebosa, sino que eso sirve de testimonio a mis enemigos para que vean cómo el Señor obra en mi vida. Y entonces reconozco que es su bondad y su misericordia la que me acompañan, no son mis fuerzas, porque muchas veces no veo, como decíamos ahorita en las cañadas oscuras. En otros momentos no temo, porque Él me va llevando, y aunque no vea, no lo tenga claro, su vara y su callado me sosiegan, siempre llenos de bondad y misericordia, todos los días. Y por eso, en ese ver esa bondad y misericordia de Dios en mi vida, aún en momentos de tinieblas y de dificultad,
yo como quiera hago el compromiso. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es decir, voy a entregar mi corazón, voy a dar con una fe viva y con una entrega generosa, como decíamos en la oración colecta, me voy a entregar al Señor. ¿Cómo? Con la ayuda al necesitado, con el ayuno, con la oración, con la limosna. Y en la liturgia, que es lo que nos congregamos, ¿verdad?, hoy domingo, pues lo hacemos de una manera particular porque es la expresión comunitaria de la alabanza y la entrega al Señor, de aquella otra entrega que yo voy haciendo cada día en servicio de los demás y reconociendo que en ese servicio estoy también sirviendo al Señor. Entonces, muy interesante, lo podemos ver desde la perspectiva como vamos gradualmente, como oveja, como aquel que el Señor realza, lo lleva como testimonio, y también como quien, después de haber visto toda esa bondad y misericordia, se entrega con un corazón generoso al Señor. Vamos entonces a la primera lectura de este cuarto domingo de Cuaresma, que está tomada del primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 1, luego un brinquito, versos 6, 7, y después del 10 al 13. ¿Verdad? Recordemos que muchas veces las lecturas en la liturgia se toman así porque algunos espacios entre versos pues simplemente quita un poco, ¿verdad? O tratan de explicar otras historias que se van conectando y que no las vamos a leer acá porque, ¿verdad?, ya sería dentro del contexto de la escritura, y entonces quiere enfocarse específicamente en un relato. Entonces, para no desviar la mirada a otras partes que quizás hacen alusión al relato anterior o próximo, pues simplemente se limita a los versos que están ahí. Evidentemente estos versos aparecerán luego en otros momentos, o si se repiten simplemente aparecen una vez dentro de la liturgia que se lee completita en un año. Vamos entonces a la lectura de este primer libro de Samuel. El Señor dijo al profeta Samuel: toma el óleo de la unción y ponte en camino. Quiero que vayas a casa de Jesé en Belén, porque entre sus hijos está el que he escogido para que sea rey. Cuando se presentaron los hijos de Jesé, vio Samuel a Eliab y pensó: sin duda está a la vista el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en su buena estatura. No es este el que quiero. Lo importante no lo ven los hombres. Ellos ven solo la apariencia, pero Dios ve el corazón. Jesé hizo pasar delante de Samuel a 7 hijos suyos, pero Samuel le dijo: a ninguno de ellos lo ha escogido el Señor. Entonces le preguntó a Jesé: ¿ya no hay más muchachos? Él respondió: todavía falta el menor, que está cuidando las ovejas. Samuel le dijo: manda llamarlo, no nos sentaremos a comer hasta que venga. Jesé mandó a llamarlo. Era un muchacho rubio, de ojos vivos y de buena presencia. Entonces le dijo el Señor a Samuel: levántate y úngelo, este es. Samuel tomó el óleo de la unción y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento tomó posesión de David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Interesante lectura del momento de la unción del rey David. Dentro del contexto, ¿verdad? No aparece en la lectura, pero para reconocer por qué Samuel entra con tanta insistencia a buscar precisamente a este muchacho, que él no sabía quién era específicamente, sino que ya el Señor le revela que es allí en la casa de Jesé en Belén, y es porque Samuel, que había sido el último juez de la época de los jueces, cuando el pueblo, después de haber sido liberado por Moisés de la esclavitud de Egipto, pasar los 40 años en el desierto, conquistar la ciudad de Jericó, entrar en la tierra de Canaán, dividirla en 12 tribus, las 12 tribus fueron gobernadas por jueces. El gobierno de los jueces, algunos fueron buenos, otros no tanto, y como que no funcionó esta dinámica entre jueces. Samuel, al ser el último y ser también un profeta, le piden que unja a un rey para que unifique la nación. Samuel se niega,
pide al Señor, el Señor les dice, bueno, ¿quieren un rey? Pues dale un rey. Nombra a Saúl, que empezó bien y terminó muy mal, y luego entonces pasa con esta urgencia a buscar un nuevo rey, porque aunque el Señor no quería que el pueblo tuviera las costumbres de los pueblos cercanos, porque eran pueblos que eran oprimidos, abusados, no estaban en leyes justas. El Señor quería que sí fuera gobernado y que se viviera el amor y la justicia que Él quería para su pueblo. Y por eso manda a Samuel a que busque a este, que ya lo tenía señalado, y ahí es donde encuentra a David. Pausamos y regresamos en breve. Profunda comunión ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Y continuamos aquí en este cuarto domingo de Letare, cuarto domingo de Cuaresma, y pues estábamos conversando sobre esta lectura del primer libro de Samuel, el capítulo 16, donde narra la unción de David. Y comentamos cómo se daba esta urgencia después de haber tenido unos fracasos el pueblo, ¿no? De intentos de mantener el gobierno de Dios, y por el gobierno de Dios un gobierno de un pueblo justo, un pueblo santo, un pueblo que reclama también la atención a los más necesitados, los cuales son los preferidos de Dios, ¿verdad? Podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento, no por una preferencia específica, sino por justicia, ¿no? Porque son a los que se le debe, porque no tienen. Entonces, en este caso, empieza el gobierno de los reyes, Saúl sale malísimo, después Samuel va a ungir al rey David, y lo interesante es cómo Samuel, que viene ya, vamos a decir, con una predisposición de que nombró a un rey que pensaba que era bueno y después salió mal, y ya viene con la predisposición de unas características específicas, externas, según su juicio. Muy interesante, pone el texto como él miró a Eliab, uno de los hermanos de David, y pensó, sin duda está a la vista el ungido del Señor. Dios, este es el que es. Pero el Señor le dijo, no te fijes en la apariencia, porque eso no es. Él le vio buena estatura y toda la cosa. Ese no es. Y entonces pues esperaron a que llegara aquel jovencito que estaba cuidando ovejas por allá. Y esto también es muy interesante porque lo podemos conectar con el Salmo, como el Señor lo que quería era una persona, un pastor, que llevara a su pueblo por el camino de la justicia y del bien. Y por eso, cuando vemos esta imagen de que es un pastor que viene desde lo más bajo a servir a todo un pueblo, el pueblo del Señor, pues entonces ahí sí que el Señor no se equivocó. Podía aparentar debilidad, podía simplemente verse como que, ok, el menor de la casa, simplemente ni siquiera lo tenía en cuenta. Samuel tuvo que preguntar por él, porque tampoco le habían dicho como que, pues vamos a esperar al otro, como si no presentara ningún tipo de importancia. Y resulta que al ungirlo por mandato del Señor, porque también hasta Samuel se había equivocado, el Espíritu del Señor toma posesión de David y estuvo con él de ahí en adelante. Mira qué interesante, porque entonces no es un rey como los demás pueblos que los oprimen, que los castigan, que se aprovecha de ellos, que no sirve al más necesitado, sino alguien que viene ya desde abajo y que, a pesar de todas los errores que pudo haber cometido David, que los cometió, siempre se mantuvo en fidelidad al Señor, sin adorar a otros dioses, sino que siempre se mantuvo fiel al camino del Señor, a lo que el Señor quería, precisamente reconociendo que en las Escrituras es de donde se toma ese alimento, esa palabra que nos nutre, así como el pan de la palabra que hoy partimos y que queremos hacer reflexionar en este cuarto domingo, ya que los domingos, ¿verdad?, no hacemos el ayuno, pero sí nos alimentamos de la palabra del Señor. Y ya en este domingo, sobre todo, que ya se utiliza el color rosado, que ya se va abriendo un poco más de luz, de alegría en esa expectativa de la Pascua, de la fiesta de la resurrección, ¿verdad? Estamos nosotros ya degustando esa palabra, nutriéndonos de esa palabra, que luego en la Pascua se hará ¿verdad?, todas esas lecturas que irán nutriendo de una manera tan especial
que nos hará regocijarnos de la resurrección del Señor, pero que ahora vamos poco a poco, vamos haciendo este camino, haciendo este recorrido, y comenzamos con la lectura del Evangelio para este domingo, que es tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, versos del 1 al 41. Una lectura extensa, vamos a ir poco a poco pasando por cada uno de los versos y luego vamos a hacer el comentario. En cierta ocasión, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: No fue porque él o sus padres pecaran, sino que nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo puso al ciego en los ojos, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes estaban acostumbrados a verlo pedir limosna decían: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Y unos decían: Sí, es él mismo. Pero otros replicaban: No, es que se parecen. Y el ciego aseguraba: Sí, soy yo. Entonces le preguntaron: ¿Y cómo se te abrieron los ojos? Respondió: Ese hombre llamado Jesús hizo barro, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a Siloé y me lavara. Yo fui, me lavé y empecé a ver. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está ese hombre? Él respondió que no sabía. Entonces llevaron al que había sido ciego a donde los fariseos. El día en que Jesús había hecho el barro y le había abierto los ojos al ciego era sábado. También los fariseos le preguntaron cómo había empezado a ver. Él les dijo: Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos decían: Ese hombre no es enviado por Dios, porque no guarda el sábado. Y otros replicaban: ¿Pero cómo puede un hombre pecador hacer semejantes milagros? Y los pareceres estaban divididos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú qué dices de él, puesto que fue a ti a quien te abrió los ojos? Él respondió: que es un profeta. Pero las autoridades judías no creyeron que él había sido ciego y que había empezado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿Este es su hijo? ¿Certifican que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Ellos respondieron: Estamos seguros de que es hijo nuestro y de que nació ciego, pero cómo puede ver ahora no lo sabemos, ni sabemos quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad y puede contar lo que le pasó. Esto lo dijeron los padres del ciego por temor a las autoridades judías, pues ya ellas habían decidido que si alguno reconocía a Jesús como Mesías, lo expulsarían de la sinagoga. Por eso sus padres respondieron: ya es mayor de edad, pregúntenselo a él. Llamaron entonces por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: reconoce ante Dios la verdad, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él respondió: que sea pecador a mí no me consta. Una cosa me consta, que yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron: ¿qué fue lo que te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya se lo dije, pero no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron: discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés sí le habló Dios. Ese hombre no sabemos de dónde viene. Él les replicó: pues esto es lo extraño. Él me abrió a mí los ojos y ustedes no saben de dónde viene.
Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero en cambio, escucha al que lo honra y cumple su voluntad. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera enviado por Dios, no podría hacer nada. Ellos le dijeron: con la carga de pecados que naciste, ¿vienes a darnos lecciones a nosotros? Entonces lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado de la sinagoga, y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, es el que te habla. Entonces exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Jesús dijo: yo vine a este mundo a provocar la crisis. Así los que no ven, verán, y los que ven quedarán ciegos. Los fariseos que estaban con Jesús oyeron esto y dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos, no serían culpables. Pero como dicen que ven, su pecado no tiene remedio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues este texto del evangelista San Juan, muy bien detallado, con expresiones muy precisas, muy concisas, con un encontronazo específico con los fariseos, está ya prácticamente en esa línea de discusión que viene trayéndose desde los capítulos anteriores entre Jesús y los fariseos. ¿Por qué? Un detalle muy interesante y muy importante es que Juan puede darse, digamos, este lujo de extender el resultado entre estos milagros, que él no los llama milagros, les llama signos, porque él se enfoca solamente en 7. En todo su evangelio aparecen 7 signos. Nosotros le llamamos milagros porque aparecen así también en otros evangelios, pero él solo se enfoca en 7 y este es uno de ellos. Él le llama signos y aquí vemos por qué. Porque no tan solo se queda en curarlo, sino en que tiene toda una historia, todo un trasfondo de por qué lo realiza, cuál es el sentido y tiene hasta una simbología. ¿Por qué cura a un ciego de nacimiento? ¿Por qué le abre los ojos? El sentido que esto tiene tanto por el ciego que ahora ve, como para nosotros que teniendo las escrituras a la mano y creyendo en Jesús, a veces también vamos por cañadas oscuras, no vemos nada y necesitamos que el Señor nos abra los ojos. Pausamos y regresamos en breve. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Y continuamos en esta lectura orante de este Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Y comentábamos que este desplegarse de esta narración que hace el evangelista San Juan, que muy probablemente él estaba allí presente y por eso puede dar varios detalles, están enmarcadas tanto en el signo realizado por Jesús de curar a un ciego de nacimiento, como lo que señala ese signo, ¿no? Hacia dónde se dirige este mensaje, cuál es el sentido teológico de lo que quiere exponer el evangelista San Juan. Vamos a ir poco a poco para ir desmenuzando este evangelio que tiene mucho y que quizás el tiempo no nos dé para todo, pero es muy interesante que podamos nosotros leerlo y releerlo, señalar las frases que dijo Jesús, las frases que dice el ciego o el que era ciego después de ser curado, etcétera. Dice: en cierta ocasión al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Así que esto va a ser algo importante porque no es una persona que sufrió un accidente o que en algún momento veía y ahora no, o que tenía una enfermedad que lo hizo poco a poco quedarse ciego. Es simplemente nació ciego. Se tenía esta mentalidad de que cuando te pasaba algo malo era porque había pecado. Y de ahí viene la pregunta de los discípulos a Jesús: ¿era, ¿fue él que pecó o fueron sus antepasados, ¿verdad? Sus padres, o qué fue? Y Jesús le dice: no. Hay cosas que simplemente siguen el curso natural y
pues nació con esta condición, nació ciego, simplemente eso. Ahora, ¿qué sentido tiene eso? Porque precisamente tiene esta condición, el Señor se va a manifestar para proveerle la vista y así ser testimonio para los demás. Entonces, en algo que pudiéramos nosotros ver en apariencia, como le pasó a Samuel, malo, resulta que sucedió para que en algún punto de su historia, que no lo podíamos vislumbrar porque nosotros no conocemos el futuro, para que el Señor pasara por allí y lo curara. Y eso sirviera de testimonio para los demás. Como dice Jesús. Para que se manifiesten las obras de Dios. Y entonces empieza con este discurso. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día, de noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Entonces, vemos, ¿verdad? Otra vez, esta imagen, luz y tinieblas. El ver, ciego. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la puso al ciego en los ojos, diciéndole, ve a lavarte en la piscina de Siloé, tal. Se lavó y empezó a ver. Interesante esto porque, si recuerdan, habíamos visto en la oración colecta que nosotros reconocemos que el Señor reconcilia al género humano por la palabra hecha carne. Por lo tanto, reconoce que hay una bondad en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestra, ¿verdad? Incluso hasta nuestra fragilidad. El Señor asume esta fragilidad y la utiliza para entonces darle de manera simbólica la luz a los ojos de este hombre, y que no se quedó solo en un símbolo de como si le estuviera echando una cremita, ¿no? Porque utiliza la saliva, que dice, pero la saliva es como que y tierra del piso, o sea, un bacho, un barro, lo utiliza. Por lo tanto, aunque nosotros podamos ver en apariencia que eso sería, ¿verdad?, algo desagradable, podríamos decir, en apariencia resultó ser medicina para los ojos de él, porque en la humanidad que Cristo asumió, que es nuestra humanidad, excepto en el pecado, sí encontró tal bondad que sus acciones, con la fe, con una fe viva y una entrega generosa, que decíamos en la oración colecta, da luz hasta en las cañadas oscuras, como decíamos en el Salmo, hasta en los momentos en que tenía incertidumbre, abrió los ojos a un ciego, y que era de nacimiento, no había manera de arreglarlo, no había métodos médicos que pudieran solucionarlo. El Señor, con su humanidad, a través de esa humanidad, le concede luz y le abre los ojos. Entonces, empezaron a preguntarle si era él, si no era él, y él sí, que sí, soy yo, y otros decían, no, es que se parece, no. Entonces, no tan solo le da la vista, sino que le restaura en su dignidad, porque había gente que no podían reconocerlo porque ni se dignaban mirarlo. Un hombre ciego que está allí pidiendo limosna, porque la verdad es que no podía hacer más nada en esa época, ¿no? Que quizás pues no tienen las facilidades que tenemos hoy. Entonces, para conseguir un trabajo, para hacer cualquier tarea, simplemente no podía. Así que pues se dedicaba a pedir limosna, que lo pudieran ayudar con lo más básico. La gente lo rechazaba simplemente por ser ciego y a un lado, cosa que cuando recobra la vista, algunos ni sabían cómo se veía, pasando por frente de él todo el tiempo. Entonces lo restaura en su dignidad de que se hace presente en la comunidad. Ahora puede establecer relaciones, cosa que en su momento era, ¿verdad?, estaba esquineado, ¿verdad?, estaba siendo rechazado. Por eso es que el testimonio cristiano va incluso a las personas que están siendo rechazadas por la sociedad o que son utilizadas, ¿verdad?, también por la sociedad. Muchas veces que uno puede saber, ¿no?, de cada situación de cada persona, pero ciertamente la iglesia, como decía Papa Francisco, no es como un club para nosotros nada más en las parroquias, no cerrado, sino más bien con la apertura de que nosotros nos acercamos al más necesitado, al que es degradado, a los que son desplazados, a los que son discriminados, a aquellos que no son comprendidos en la sociedad. Ahí va el cristiano a llevar amor y a mostrar la belleza y la verdad de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces haciendo esto podemos ser juzgados por apariencias, como que
somos permisivos o que simplemente no estamos predicando la verdad, estamos degradando la verdad. La realidad es que no, porque no tenemos que claudicar en nuestros valores y en nuestra fe por acercarnos a aquel que a lo mejor está descarriado, está alejado, que está en la tiniebla. Precisamente para eso nos acercamos, para llevarle luz, para mostrarle la bondad, la belleza, la alegría del Evangelio de Jesús. Entonces, empieza aquí. Le preguntan, él vuelve y lo narra, hizo barro, sí, me curó, tal, etcétera. Pero hay algo muy interesante, porque los fariseos juzgan también por apariencias. Y es que, pero ¿cómo va a ser este? Que estaba enfermo, porque ¿verdad? Nació ciego, pues tenía esa condición. Vamos a preguntarle a los papás. Y van y le preguntan, sí, es él. Y entonces, ok. Y vuelven otra vez. Y le siguen preguntando. Y vuelven de nuevo. Y le dice, pero bueno, ya está, me curó. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo tú quieres seguir preguntando y buscando escuchar lo que tú quieres escuchar? Porque ¿cuáles son tus únicos argumentos? Lo hizo en sábado. Es un pecador, porque ya lo tenían prejuiciado, ¿verdad? Porque esa es la apariencia. Y entonces en apariencia que escupió en el piso y te echó eso en los ojos. O sea, es un tipo que tú no conoces y con todas estas enfermedades. Vamos a verlo desde esa perspectiva. Y vuelve. Entonces juzgan también mal al buen razonamiento que hace el que era ciego. Que les dice, pero vamos a ver. Siempre sabemos que quien hace una obra buena y un milagro de esta magnitud tiene que ser un hombre que no sea pecador, ¿verdad? Eso entra en otra discusión teológica que no vamos ahora, pero el razonamiento que le hace. Un pecador va a hacer esto. Una persona que no es de Dios va a hacer estas obras buenas. Dice, pues entonces los que están equivocados son ustedes, los fariseos, los que más saben. Entonces eso les hirió su ego y le dice, tú que naciste lleno de pecados, que no sé qué, tal. Y lo expulsaron, ¿verdad? O sea, ellos están viendo el testimonio vivo de un hombre que no veía de nacimiento y le está diciendo, Jesús me curó. Y le está diciendo, o sea, si es de Dios, o sea, ¿cómo no puede ser de Dios? ¿Cómo puede ser un hombre pecador? ¿Cómo puede ser un falso profeta? ¿O cómo puede ser una persona que no hace bien o que hace daño si a mí me hizo un bien y yo me siento en paz y me siento tranquilo? Entonces, eso les tocó el ego porque ellos son los que más saben, ellos son los que tienen el conocimiento, los más estudiosos, etcétera, y lo siguieron juzgando por apariencia. Entonces, aquí está lo interesante. Jesús se entera de aquello y de que lo expulsaron de la sinagoga. Dato, ¿verdad?, de importancia, porque ya este hombre estaba en la tiniebla, ahora está en la luz, pero religiosamente ahora ha sido desplazado de la parte religiosa. Jesús lo encuentra y le hace la pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Es interesante. Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crean? Porque él no había visto, ¿verdad? Le pusieron el barro y a él, pues, de alguna manera lo llevaron hasta la piscina esa de Siloé, se echó el agua y entonces vio, pero no sabía quién era Jesús, ¿no? Porque simplemente estaba hablando por lo que había escuchado. Sí, le estuvo allí, pero no lo había visto porque recobró la vista después. Y si quién es para que crean en él, Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te habla. Entonces, mire que también detalle, dice el Hijo del Hombre, haciéndole referencia al texto de Daniel, ¿no? Aquel que ha de venir, aquel que ha de establecer el reino de Dios ya está aquí, ¿verdad? Todavía no de manera definitiva, del encuentro definitivo con el Señor, pero sí ya se está estableciendo aquí, porque los ciegos ven, los cojos caminan, etcétera. Y Él está haciendo testimonio en ese momento. ¿Crees que Él está aquí? Tal, pues sí, ese soy yo. De inmediato, creo, Señor, y se postró. Reconoció al Hijo de Dios allí, reconoció a Jesucristo, creyó en Él, primero había sido expulsado de la sociedad, se restaura su dignidad ante la sociedad, puede establecer relaciones de nuevo. Es expulsado de la parte religiosa, Jesús lo atrae de nuevo y le dice, ¿crees? Ok, sí, creo, aquí está. Restaurado en sentido espiritual y religioso también. Entonces, Jesús no solamente se va a enfocar, y por eso decimos que utilizó por medio de su humanidad la reconciliación al género humano y la oración que decía en la oración colecta, y nos preparamos para celebrar la resurrección los cristianos, porque se abre
a establecer, a restaurarnos en nuestra dignidad ante la sociedad, ante el mundo, a todos por igual. Y luego como creyentes nos pregunta y se nos acerca para hacernos esta oferta. ¿Crees en mí, en mi evangelio, en tener una fe viva y una entrega generosa? Sí, esa es la respuesta de aquel que estaba en tinieblas y ahora está en la luz, que estaba en cañadas oscuras y que ahora ve. Y ese es el mensaje teológico, el mensaje espiritual y la reflexión que nos quiere traer el evangelista San Juan para este cuarto domingo de Cuaresma. No nos queda tiempo para más, así que dejamos el resto para asignación y nos vemos el próximo domingo en el programa El Pan de la Palabra. El pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.